Sí, licenciada. Ok, ok, gracias. Gracias por el apoyo. Que cuando estamos aquí entre aceptando y compartiendo, es un mix. Es un mix, les digo yo. Bien, entonces tenemos acá lo que es, teoría del aprendizaje social. ¿Qué qué pudieron rescatar de la teoría del aprendizaje social? Buenos días, Lick. Eduardo López. Eduardo, sí. Pues lo que yo puedo entender de la teoría social es que decía de que todo comportamiento que nosotros tenemos es aprendido y que incluso en este ámbito, que como lo que es la delincuencia, también las conductas o el comportamiento delictivo es aprendido. Sí, sí. Ajá. Modelos de conducta, ¿verdad? Los modelos de conducta que definitivamente se van a tener son modelos de conducta donde Bandura expresa, ¿verdad? Bandura expresa que definitivamente las circunstancias ambientales van a modelar la conducta del joven. Es por ello es por ello la importancia, ¿verdad? Es por ello la importancia de poder tener, por ejemplo, el tema de lo que hablábamos sobre el tema de la forma en cómo los adolescentes, de la forma en cómo los adolescentes se pueden, ¿verdad? La forma en cómo el adolescente puede en este momento, puede estar aprendiendo conductas, ¿verdad? La forma en cómo el adolescente puede venir y unirse con otro adolescente, ¿verdad? Y poder tener el sistema de valores, ese sistema de valores, cómo está el sistema de valores en ese adolescente, ¿verdad? Entonces, es muy importante la manera, apaguen los micrófonos, por favor. Es muy importante la manera tal como Eduardo lo explica, ¿verdad? La forma en cómo vamos modelando, la forma en cómo vamos programando, la forma en cómo vamos programando las conductas, ¿sí? La forma en cómo vamos programando las conductas. Eso es sumamente importante, ¿verdad? Es sumamente importante que lo podamos tener presente, ¿verdad? Es sumamente importante. Entonces vamos a ver que en la teoría de aprendizaje social, Bandura habla de el modelamiento conductual, de cómo hace ese modelamiento conductual, de cómo se logra programar. Y si hay algo, jóvenes, que el adolescente en el tema de delincuencia juvenil aparece sobre el tema de discusión, que quiero que lo copien, que es el tema de la famosa frase y también actuar de la demora de la gratificación. En la demora de la gratificación, según Bandura, en la demora de la gratificación, los padres de hoy día, escuchen bien, están trabajando muy mal, muy mal, muy mal. Están trabajando muy mal, ¿verdad? Están trabajando muy mal el tema de la demora de la gratificación, porque están viendo que en este momento, todo es el cumplimiento casi inmediato al niño. El cumplimiento inmediato al niño. El niño quiere una paleta, tiene 3. Quiere una bicicleta, tiene la bicicleta, tiene la moto, tiene el carrito, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, no deja desear, no lo deja desear, no lo deja la búsqueda de las gestiones emocionales, no lo deja desear, no deja que se exprese el niño. Entonces, esa es la parte en la cual Bandura dice, ojo, ojo con la demora de la gratificación, porque la demora de la gratificación más tarde, estará construyendo un muchacho o una muchacha que puede entrar en conflicto con la ley.
¿verdad? Entonces, sabemos que en este momento el modelamiento y la programación definitivamente que existe. Definitivamente que existe y la influencia social existe. Y existe aún más, según Bandura, ¿por qué? Vamos a ver. Según Bandura, ¿por qué existe más? Porque en la adolescencia los pares tienen una gran influencia. En la adolescencia los pares tienen una gran influencia, ¿cierto o no? Sí, Licenciada, diga. incluso los medios de comunicación masiva, dice ahí, de que son un gran factor al momento del modelamiento del adolescente. Muy bien, muy bien. Los medios de comunicación masiva. ¿Y por qué los medios de comunicación masiva? Porque recuerden que el adolescente está en la búsqueda, ¿sí? El adolescente está en la búsqueda ¿de qué? Vamos a ver. ¿En la búsqueda de qué? De su identidad. Ajá, en la búsqueda, muy bien, está en la búsqueda de la identidad. Ajá, está en la búsqueda de la identidad. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que tengamos ese reconocimiento tal cual. Ahora bien, medios de comunicación, la familia, la escuela, la comunidad, los pares y amigos, todos ellos en conjunto arman lo que es que una red lista para poder generar influencia en la conducta, ¿sí? Y los muchachos dicen, ¿cuántos de ustedes han escuchado muchachos que dicen, ¿sabe qué? Si es que realmente nosotros no podríamos estar repitiendo la misma conducta de fulanito, el hecho de que yo me lleve con fulanito o fulanita no significa que yo voy a hacer las mismas cosas. ¿Cuántas veces usted ha escuchado hablar a un adolescente así? Miles de veces. Miles de veces porque ellos sienten que tienen el control de la situación, ¿sí? Y el control de la situación, no, definitivamente quizás ellos piensen que tienen el control, pero no es así, ¿verdad? Más tarde ellos se mirarán influenciados por las conductas y el sistema de valores de todo un círculo social. Hay un dicho que dice, ¿cómo se llama? Con quien lobos anda, aullar aprende, ¿verdad? Que responde a esta teoría, ¿sí? ¿Verdad? Que responde a esta teoría. Entonces, o sea, si bien es cierto, es un dicho, pero usted dice, oiga, pero está como adaptable a lo que estamos hablando. Dígame, le escucho. Pero puede haber alguna excepción en algunos adolescentes, Lee, que se lleven con personas así y que no aprendan lo que las demás personas hacen. Sí hay excepciones, pero sabemos que en todo caso estaríamos hablando de factores de riesgo. Estaría en una condición de riesgo ese adolescente, ¿verdad? Aunque no lo repita, no repita esa misma conducta y no tenga conductas disociales, pero estaría inmediatamente, tendríamos que considerarlo nosotros como técnicos, como estudiosos, tendríamos que considerarlo, lo tendríamos que considerar como parte de qué, como parte de una población en riesgo, porque no sabríamos hasta qué momento, qué momento podría él o ella mantenerse en una situación, ¿cómo decirte? Sostenida, ¿ok? Ok, gracias, Lee. Ok, bien. Hablábamos de igual forma sobre la teoría de control, ¿sí? Hablábamos sobre la teoría de control. En la teoría, antes sabemos que en el aprendizaje social está todo el tipo de conductas, ¿verdad? Todo el tipo de conductas que responden,
¿verdad? A aprendizajes operantes, ¿no? Y ahora la teoría de control. ¿Qué estamos entendiendo por la teoría de control? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver con la teoría del control. Lick, Sí, habla María Saavedra. María, Pues, dime, María. a mí lo que me pareció más importante de la teoría del control era la importancia que tiene el contexto social del adolescente en su comportamiento delictivo o no, porque ahí habla como de cómo se involucra el adolescente con la sociedad, cómo se involucra su contexto social con este adolescente, cuáles son las normas, cómo reacciona la sociedad ante ciertos comportamientos y todo eso. Eso me parece a mí lo que más recalcaba esa teoría. Muy bien, María. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar sobre la teoría del control? ¿Qué les dice Travis Hirschi? ¿Qué les dice Travis Hirschi sobre la teoría del control? Él identifica varios elementos y uno de los elementos a identificar en la teoría del control es el apego, el compromiso, la participación y los valores. El apego, que consiste en identificarse afectivamente, en dar importancia a lo que otros opinan de uno y de sus actos. El compromiso, que consiste en sentirse unido a la sociedad convencional, y la participación hace referencia al hecho de tomar en parte actividades sociales y convencionales. Asimismo, una escala de valores, y esa escala de valores en un orden convencional que obviamente se rechaza este comportamiento contrario a un dicho orden y definitivamente se entra en una situación discutible, ¿no? Y de igual forma, los vínculos sociales que actúan de este modo como controles, barreras que impiden o dificultan la comisión de un acto antisocial. ¿Qué es lo que sucede cuando un adolescente no identifica, no tenemos en la historia de ese adolescente un apego seguro? Hay apegos seguros y hay apegos inseguros. ¿Sí? ¿Ok? Hay apegos seguros y hay apegos inseguros. ¿Sí? Sí, Lick. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros no identificamos? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros no identificamos esos apegos? Vamos a ver. Vamos a ver. Lick, probablemente el adolescente que no se sienta pegado no le van a importar las opiniones de sus padres o de sus compañeros, de sus maestros, porque no se siente pegado. Ajá, ajá, muy bien, ¿verdad? El tema, fíjense bien, el tema de que en este momento, el tema, él necesita un apego o ella necesita un apego, no necesariamente a madre, padre, no necesariamente. Puede ser un apego a su cuidador, ¿sí? Puede ser un apego a su cuidador y puede ser un apego a quién más. Vamos a ver. Puede ser un apego a su tutor, A sus amigos y maestros, dice. a sus amigos, a sus maestros. Exacto, ¿verdad? Hay algo bien importante, jóvenes. A veces tenemos que salirnos del análisis convencional de que debe de haber, estos jóvenes tienen que tener papá, mamá, hermanitos. La familia, la dinámica de estas familias, muchas veces no vamos a encontrar un papá, no vamos a encontrar una mamá, vamos a encontrar una abuela, vamos a encontrar una tía, vamos a encontrar una prima mayor o vamos a encontrar una hermana mayor. Ajá.
Quiero hacerles conciencia de ello, que no es el tipo de familia que tú y yo tenemos. No nos estamos refiriendo a ese tipo de familia que tú y yo tenemos. Ahí hay muchas dificultades y ahí hay muchas dinámicas discutibles. Entonces, claro, un adolescente, lo que Hirschi dice, es que un adolescente que no tenga apego a ninguna de esas figuras, que no haya tenido, pero no porque no quiera, sino porque no ha tenido la oportunidad de tener una familia, sino que han sido familias de residencia, familias que han dado la hospitalidad por un tiempo. Centros, jóvenes, hay muchos jóvenes de centros en este problema. El compromiso también. Debe de haber un compromiso, debe de trabajarse el compromiso con el joven. ¿Sí? Sentir que es parte de esa sociedad, sentir que es parte de esa comunidad. La participación, dice, la participación entre una escala decorativa hasta una escala proactiva, ¿no? ¿Sí? Ese sistema de valores, ¿cómo lo vamos a estimular ese sistema de valores? ¿Ok? ¿Cómo vamos a estimular, verdad, ese sistema de valores? Pero no una sociedad que rechace el joven. Porque si es una sociedad que rechaza el joven, si es una comunidad que rechaza el joven, de alguna manera está etiquetándolo también. ¿Sí? Y claro, los vínculos sociales, un joven tiene que tener actividades prosociales. Aunque sea con una pelota ponchada, pero él tiene que jugar con otros jóvenes y la comunidad tiene que conocerlo. ¿No les ha pasado a ustedes que en las calles de sus colonias juegan muchachos fútbol? Que es un deporte que solo ocupa 2 piedras y una pelota. ¿Sí? Las piedras sirven de portería y la pelota, pues, para meter el gol. Pero más que esa actividad de fútbol, lo que se requiere es la socialización. Pero ¿no les ha pasado que ustedes enfrente a su calle juegan muchos jóvenes, todos los vecinos, pero resulta que ustedes ven un día a un joven que no es vecino? ¿Sí? Entonces ya todo mundo y empieza a hacer supervisión, ¿ok? Control directo, control externo y control interno. Ajá. Y el control externo, ¿quién lo puede hacer? Vamos a ver. Lo puede hacer la familia, lo puede hacer la escuela, lo puede hacer la sociedad. Y el control interno son los valores del adolescente, el sistema de valores del adolescente. Ajá. Entonces vamos viendo muchas situaciones que verdaderamente son parte de qué? Son parte de una condición, ¿verdad? Donde esta teoría del autocontrol, ¿verdad? Una teoría, dice, conocida como el control, pero también Hirschi dice, podríamos trabajar una segunda teoría, ¿verdad? Que la trabaja en colaboración con Gottfried Benson y dice una teoría de autocontrol. En los 90 lo trabajaron, apuntándole a todo el sistema de valores internalizados del joven. ¿Sí? El control interno, que consiste en una capacidad de resistir los deseos inmediatos. Por eso Bandura decía, tenemos que trabajar lo que es la demora de la gratificación. Hay gente que quiere el placer así, ¿verdad? Por eso el tema de las drogas, el consumo y uso de las drogas, por eso el meterse a problemas conductuales, ¿verdad? Reñidas con la ley, porque todo eso está preparando al niño cuando un padre cumple inmediatamente los caprichos, los berrinches de un niño, está programando el cerebro para una condición de tener un pobre autocontrol. ¿Sí? Y sabemos, ellos identifican en esta técnica, en esta teoría del autocontrol, ellos identifican una escala y dentro de esa escala del autocontrol identifican algunos rasgos de personalidad. ¿Sí? Identifican algunos rasgos de personalidad y los operacionalizan, los describen. La impulsividad, la incapacidad para diferir las recompensas, la preferencia por las actividades de riesgo,
la hiperactividad y la falta de ambición o de motivación. Ajá, mire bien. Y a su vez dice que operacionalizan un cuestionario de delincuencia autorrevelada con afirmaciones que el mismo adolescente tiene que dar si está de acuerdo o en desacuerdo, ¿verdad? Si, por ejemplo, actúa espontáneamente sin reflexión, me gusta correr riesgos solo por divertirme. Para mí, la emoción y la aventura son más importantes que la seguridad. Cuando estoy enojado con alguien, prefiero pegarle que hablar con él y pierdo fácilmente el control, como una manera de que ellos mismos se identifiquen, ¿sí? Luego viene la teoría del etiquetamiento, ¿ok? En la teoría del etiquetamiento, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver. Buenos días, Liz. Buen día, Eduardo, ¿verdad? Eduardo, otra vez, sí. Eduardo, no, sí. Aquí lleva 2 participaciones, Eduardito. Sí. De esa lo que me gustó bastante o lo que más me llamó la atención es ver cómo a veces la sociedad hace eso, etiquetar que tal vez una persona, y lo mencionaba yo en el resumen, de que a veces tal vez sabemos de que hay personas que son inocentes y no, y pasa algo, a veces son las personas incorrectas en un lugar incorrecto. Ajá, Y ajá. normalmente cuando una persona comete algo que dentro de las normas sociales está malo, se le etiqueta como delincuente. Y mencionaba yo también de que muchas veces nosotros no vemos si nosotros hemos estado haciendo todo bien en nuestra vida, aun cuando nadie nos ve, y nosotros aún así mismos sabemos que estamos haciendo algo malo y no nos decimos delincuentes, pero sí juzgamos a los demás y decimos, no, este es un delincuente porque hizo X o Y motivo o alguna causa que ante nuestros ojos sea decir de que, no, este es un delincuente. Ajá, ajá, muy bien, muy bien. Y entrevé, Eduardo, lo que es el famoso interaccionismo simbólico, ¿sí? El interaccionismo simbólico lo entrevé y no es más que la percepción de sí mismo de forma que en contacto, esa interacción con los otros, al punto de que a veces las personas terminan comportándose según la manera en que los otros lo perciben, ¿no? ¿Sí? Correcto. Y entonces, ese interaccionismo simbólico es precisamente eso, ¿verdad? Es precisamente el poder ver, el poder visibilizar que de tal manera que la misma persona se está viendo como delincuente también, se está viendo como problemático, ¿ok? Se está viendo, lo perciben y aparte de eso se refuerza cómo la comunidad lo está viendo, ¿verdad? Dice que este proceso se produce porque los adolescentes etiquetados como delincuentes son percibidos por quienes les rodean como problemáticos o peligrosos. En consecuencia, suelen ser rechazados por los miembros de la sociedad convencional. ¿Y qué hablamos? Hirschi, ¿de qué habla? De que cuando un adolescente pierde el valor y pierde el sistema de valores y pierde el compromiso en la sociedad, definitivamente que él se arriesga más. Se va a arriesgar más, porque es un 0 a la izquierda. No tiene ninguna importancia. ¿Sí? No tiene ninguna importancia, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, ¿verdad? Empezamos a ver que definitivamente no es igual, ¿verdad? No es igual como aquella condición en la cual en el etiquetamiento también se trabaja la famosa teoría de la vergüenza reintegradora. Ajá. Y la vergüenza reintegradora se trabaja a través de una estrategia llamada justicia restaurativa. No todos los, eso sí, no todos los delitos pueden venir a optar por justicia restaurativa, porque es una técnica en la cual consiste en reunir el autor del delito con las personas víctimas y sus familiares. ¿Ok? ¿Verdad? Lógicamente, no todos los delitos constituyen una baja en los años de internamiento, ¿ok? Pero sin embargo, en muchas sociedades, Honduras está en pininos con el tema de justicia restaurativa.
más que mediación de conflictos y negociación mediación y negociación de conflictos. Pero conflictos son de uso calificados con tipologías domésticas o calificados con tipologías comunitarias, ¿ok? De pronto un vecino que pone música muy alta y de pronto denuncia, entonces, ¿qué se va a hacer con ese vecino? ¿Verdad? Pero esos son los pasos que está dando Honduras, ¿verdad? Hacer mediación y negociación sobre esas situaciones de convivencia ciudadana o convivencia comunitaria, ¿verdad? Pero a nivel de justicia restaurativa, a nivel penal, ¿verdad? A nivel ya de lo que integra todas las figuras penales, ahí, ¿verdad? Ahí está por iniciar todo un trabajo, ahí hay una exploración tremenda, ¿verdad? Y el objetivo de la justicia restaurativa es restaurar lo que es como la condición de salud mental en el interior de la persona que hizo el acto y el que recibió también que se siente dañado, ¿verdad? El que recibió que se siente dañado. Luego vienen las teorías del curso de la vida. Bien, hay estudios que hablan que el hecho de que un adolescente haga algo que pueda ser una conducta disocial, eso no quiere decir que en la edad adulta va a ser un delincuente en potencia. ¿Ok? Sino que si hay algo circunstancial o situacional, dice, pasó como la siguiente pregunta. ¿Quiénes de ustedes han robado un pedacito de pan más de lo que mamá les autorizó? Cuando eran niños, ahorita ya no. Dice, muchos. Y eso no significa de que son delincuentes en la vida adulta. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de manejar las entrevistas. Aquí lo que se habla, ¿verdad? Es que tenemos que tener cuidado a la hora de la entrevista y ver más el tema del nivel del autocontrol durante el largo de su vida. ¿Ok? ¿Verdad? O sea, ¿cuál es el común denominador? ¿Cuál es el común denominador que surge en este momento? ¿Verdad? ¿Cuál es el común denominador? Entonces, empezamos a ver que si puede ser una delincuencia limitada solo a la adolescencia, ¿verdad? Las cosas que de pronto han irrumpido como la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Como la estabilidad en la adolescencia, una delincuencia que ha persistido durante la vida, por eso les digo el común denominador, ¿verdad? O la presencia de un grupo pequeño de delincuentes muy activo durante la vida, siempre ha estado cercano a ese grupo pequeño, ¿verdad? Que luego, ¿verdad? Se convierte en una participación activa. Y Valeria hablaba sobre los cambios biológicos, los cambios sociales, ¿verdad? Y ahí está la respuesta, Valeria, ¿verdad? Donde hay toda una colaboración biológica y toda una colaboración de igual forma ambiental, ¿verdad? Ambiental, que ustedes lo pudieron ver, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, la violencia durante la primera infancia. Sabemos que el maltrato infantil hace definitivamente estragos sobre la parte cerebral del individuo. ¿Ok? ¿Sí? Y Richard Temblay propone abiertamente un cambio de paradigma en la investigación y dice que habrá probablemente recordado cuando el tiempo nos otorgue una suficiente distancia crítica como lo más parecido a una revolución científica. ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Tratando en la medida de lo posible que la mayoría de los adolescentes que cometen infracciones, fíjese bien, la mayoría de adolescentes que cometen infracciones, pero se trata en general de infracciones menores y el pico de la adolescencia en el momento en que el riesgo de cometer es más elevado, se encuentra a los 16 años y una minoría de adolescentes, entre el 5 y el 8%, son responsables de la mayoría de los actos violentos y son también objeto de la mayoría de los arrestos policiales. Entonces, empezamos a ver lo que antes veníamos diciendo, ¿verdad? El tema del maltrato infantil
el tema del maltrato infantil, la forma en la cual este niño va a empezar a aprender cómo se gestionan las emociones, con golpes, con gritos, con maltrato, ¿verdad? Sin gestionar sus emociones. Entonces, la violencia durante la primera infancia definitivamente que va a marcar, posiblemente existe mucha probabilidad que va a marcar la conducta posterior en la adolescencia. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos las teorías situacionales. Ok, ¿qué han entendido de las teorías situacionales? Vamos a ver. ¿Qué han entendido sobre las teorías situacionales? Licenciada, Uh-huh. le habla Karen Ortiz y yo entendí de que básicamente el lema de esta teoría es que la ocasión es hacia el ladrón. Es decir, de que si el adolescente se expone mucho a estar con amistades que están bien acostumbrados a cometer este tipo de actos, él también puede aprender y puede incluso empezar a hacerlo con ellos, ya Claro, que la ocasión en el que él vive es que esa es como la manera de conseguir las cosas más fácil. claro, 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 ¿verdad? Un actor motivado, un blanco atractivo, ¿verdad? Y la ausencia de vigilancia, cuestiones situacionales que de pronto se dan y definitivamente se aprovecha la oportunidad, pero es posible, dicen muchos de los actores, que existan rasgos de personalidad que puedan estar empujando a esa forma, ¿verdad? A esa forma de ver cómo, por ejemplo, cómo se violan las medidas de seguridad en una casa, cómo se violan las medidas de seguridad de comercios, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Y precisamente se refuerzan las medidas de seguridad en casas, en comercios, por situaciones situacionales, ¿verdad? Por condiciones que hacen los jóvenes, grupos de jóvenes que se encuentran no supervisados y que en efecto, ¿verdad? Presentan la oportunidad y el riesgo, la emoción por el riesgo. Pero si hay emoción por el riesgo, se asume de que estamos hablando de personalidades que tienen rasgos disociales o antisociales, ¿sí? Disociales o antisociales. El término sociopatía, el trastorno sociopático no se puede usar hasta después de los 18 años. Por eso se usa el término disocial o antisocial. Nunca vayan a usar trastorno sociopático con un adolescente. Los factores de riesgo y los factores de protección definitivamente que responden a un modelo ecológico, individual, familiar, escuela y comunidad. Individual, familiar, escuela y comunidad. Escuela y demás instituciones, ¿verdad? Y comunidad en general. El factor de riesgo no es más que aquel que puede potencializar la conducta del adolescente en situaciones disociales o reñidas con la ley. Los factores de protección son aquellos que van a estimular, van a ser positivos, van a ser una barrera para que el adolescente no entre en una condición de riesgo, ¿verdad? De riesgo, teniendo una familia funcional, ¿verdad? Actividades prosociales, teniendo rasgos de personalidad o acciones de personalidad propias para él, en una condición específica, ¿verdad? Y funcional para él. Luego, una escuela funcional, sistemas de salud funcionales, una comunidad, un vecindario funcional donde él se sienta protegido. ¿Sí? Me explico, ¿verdad? Al igual, empezamos a visibilizar que los planes de prevención
los planes de promoción y prevención deben de ser, chicos, deben de ser individualizados, ¿ok? Deben de ser individualizados. No podemos tener planes, grupales en general. No, tal vez como estrategias tenemos esta sección de esta población con estas y estas características, pero debe de haber un plan o un planti, ¿ok? Debe de haber un plan o un planti. Bien, el día de mañana nos vamos a ver para hacer retroalimentación en base a preguntas. Quiero que tengan preguntas y mañana nos vamos a ver, vamos a vernos mañana a las 11 de la mañana, nos vamos a ver por este mismo medio para poder hacer la retroalimentación y hacer el examen el día jueves. La reposición, quienes van a reponer, va a ser el día viernes, la reposición, y en el estilo más o menos 2:30 de la tarde, quiero que entren a novedades a su campus virtual para que puedan ver los pasos para poder hacer la reposición, los que ya tienen pensado o los que han ido mal, ¿verdad? Entonces, necesitamos que en su momento podamos tener los pasos ya claros. Ya hubo una directriz institucional, que es lo que se va a hacer para poder venir, a qué página van a estar, y se lo voy a mandar también al WhatsApp en este momento, y a las 2:30 de la tarde más o menos lo van a tener en el espacio de novedades del campus, ¿ok? Mañana nos vamos a estar viendo a la misma hora para poder hacer el repaso.